Es una bendición amanecer a un nuevo día aquí en esta parte de su creación y compartir con ustedes su programa Puertas Abiertas. Damos gracias a Dios que nos regala la vida y la salud para disfrutar en esta parte de su creación. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y hermanos que están en Osorno, Yanquihue, Fresia, Frutillar, Puerto Montt, y por supuesto a los Alerces, y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes. A todos y cada uno de ustedes, Dios les bendice. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad.
socorro has sido tú, Jesús, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, solamente a ti, porque tu diestra de poder siempre me ha sostenido. Tu diestra, Señor, me ha sostenido. Siempre ha sido tu diestra, siempre ha sido la que me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. Siempre has sido tú, siempre has sido tú, Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Es una bendición presentar a nuestro invitado para el día de hoy. Él es el hermano Tomás Mora Lamperein, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas una vez más. Bienvenido, muchas hermano gracias. Tomás. Gracias, hermano Eleodoro. Una alegría poder estar una vez más con ustedes, que fue hace varios años atrás que tuvimos la oportunidad de compartir en su programa y estar de vuelta con ustedes después de tantos años. Es una alegría saber que siguen ustedes compartiendo el Evangelio a través de este medio, así que muy contento de estar acá. Muchas gracias, hermano Tomás. Usted tiene la responsabilidad de instruir a nuestro público televidente, porque ellos van a decir, si lo hizo con Tomás Mora Lamperein, también lo puede hacer conmigo. Y así es, porque Dios no tiene un molde para todos igual, sino que conforme a los dones y talentos que Dios nos regala. Entonces, ¿cómo aparece Cristo en su vida, hermano Tomás? Mire, es muy especial, quizá no en un gran testimonio en el sentido de que Dios me llamó a una avanzada edad o cuando era joven, sino más bien el Señor me llamó a mí cuando yo tenía 8 años de edad, era un niño. Y yo tuve la bendición de crecer en un hogar cristiano. Mis padres eran muy fieles al Señor. Mi papá llegó a fundar iglesias también, aunque tenía él su profesión, pero también trabajó en la parte del ministerio junto con mi mamá. Y bueno, y fuimos formados, tuvimos una muy buena base cristiana, pero todos sabemos que nadie entra a la presencia del Señor, al cielo, o conoce a Cristo, la salvación, por medio de la mamá del papá, digamos, porque yo también me voy a salvar, sino que la salvación es una experiencia personal. Y a esa temprana edad, a los 8 años de edad, yo tuve la oportunidad de conocer al Señor de manera real. Recuerdo que yo era niño y me invitaron justamente a un campamento de niños que en aquella época se realizaba. Y entre paréntesis, es muy importante poder no dejar de lado a los niños en cuanto a la evangelización, aunque uno cree que los niños no van a entender o quizás no lo toman en serio, pero no es así. Por las estadísticas que sé más o menos, grandes evangelistas y misioneros, hombres de Dios, fueron llamados cuando eran niños. Y justamente me ocurrió a mí. No me comparo a ninguno de ellos, de los grandes, por así decirlo, ¿no? Pero me refiero al hecho de ser niño y conocer al Señor a edad temprana. Y así fue que me invitaron a este campamento de niños, y era un campamento muy bien organizado y dividido por grupos, y cada grupo estaba a cargo de una persona como un monitor.
Y lo que recuerdo muy claro es que este hermano, estábamos en una cancha de fútbol y ahí junto con otros niños él nos predicó el Evangelio de tal cual es y que nosotros necesitamos conocer a Cristo como nuestro Salvador y entender que Él era nuestro Salvador y que murió en nuestro lugar y que nuestros pecados podían ser perdonados y que podíamos tener una nueva vida. Y así fue que lo entendí muy bien. Y luego hicimos una sencilla oración, rendiendo nuestro corazón al Señor, porque en realidad cuando uno conoce a Cristo no es un acto religioso, sino es un acto de fe real que nos lleva a una experiencia espiritual real que la Biblia llama el nacer de nuevo. Y yo nací de nuevo a esa edad, a los 8 años volví a nacer, porque después de eso algo me pasó muy especial. Yo comencé a llorar y llorar, no sabía qué me pasaba, por qué lloraba tanto, y después comencé a reír, a reír, a reír, y estaba como realmente tocado por el amor de Dios y por el perdón y la gracia de Dios, a tal punto que después en la tarde había como un tiempo donde se veía una película con los niños, nos juntábamos todos, y yo seguía llorando y riendo y estaba en toda esa, y más que nada después llorando. Entonces un primo que estaba conmigo me dice, oye Tomás, ¿qué te pasó? Porque era un primo mayor. Entonces alguien te pegó, dime nomás. Entonces ustedes saben, como los niños. Y no, 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 y todo está bien. Pero fue tanto la experiencia, digamos, que real del Espíritu de Dios en mi vida que me transformó de ese día en adelante. Y después, gracias a la formación que tuve el privilegio con mi familia de seguir creciendo en el Señor, comencé a desarrollar mi fe en el Señor, cada día siendo pequeño, pero creo que es mucho mejor entregar la vida al Señor cuando uno es niño que cuando es adulto o cuando uno es muy joven. Algunos dicen que se farrean la vida, ¿verdad? Y al final no pueden encontrarse con el Señor a tiempo. Así que yo insto a las personas que nos escuchan que no importa la edad que usted tenga, si es más joven, aún mejor, si tú eres joven o un niño que escucha, el Señor te ama y Él tiene un propósito para tu vida, aunque seas pequeño, Dios te puede usar desde pequeño y tiene un plan para ti, para tu vida. Y a los que son más jóvenes, algunos piensan que voy a hacer mi vida como yo quiera y entonces voy a entregarme al Señor y ellos ignoran que la vida no es de uno, la vida puede terminar de un momento a otro, que las vueltas de la vida te pueden llevar a una vida de atadura y digamos, que te hace ser una persona totalmente alejada de Dios, con un corazón duro, y cada vez que avanza la vida te endureces más y más, y es muy difícil poder conocer al Señor como tu Salvador personal. Así es que cada persona que nos escucha, yo creo que necesitamos conocerle a Él cuanto antes. Hay una canción o un himno que grabamos hace algún tiempo atrás, que quisiéramos compartir con ustedes. Yo crecí en una iglesia más o menos tradicional, por así decirlo, y nos gustaba cantar himnos. Mi papá le gustaba mucho cantar himnos, él cantaba cuartetos, y así fue que quería tener cuatro varones, tuvo 3 y una niña, pero al final, gracias a la influencia de mi papá, también yo salí músico, es lo que en el fondo soy. Estudié música y me considero como un misionero músico, por un lado evangelista en la parte usando las artes, la música. Y este himno fue parte importante del desarrollo de mi vida y por influencia de mi papá, de mi mamá. Fue un himno muy querido que se llama Oh, qué amigo nos es Cristo, y Él también puede ser tu amigo si alguien nos escucha. Ciertamente no hay como eh, el Señor como nuestro amigo. Muy bien. La palabra de Dios, hermano Tomás, dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces el Señor llegó a temprana edad, a los 8 años, a usted. Y cuando le entregó su vida a Cristo, porque el Señor no trabaja ni
solamente ni con nietos ni con sobrinos, trabaja con hijos y para eso hay que levantar la manito y hacer la confesión de fe en recibir a Cristo como Señor y Salvador personal en su vida. ¿Cuándo y a qué edad lo hizo? Mi confesión de fe, Sí. justamente a los 8 años, sí, eso fue. Sí, a los 8 años fue mi confesión de fe, como les conté. No fue ni después ni antes, a los 8 años justamente. Entonces, yo tengo testimonios de niños que han hecho una profesión de fe al Señor y hoy día son pastores o evangelistas y por supuesto sirven al Señor y lo han servido a través de toda su vida. Hermano Justamente, Tomás, sí. usted nos permite poner esa canción que usted tocaron, O que amigo nos es Cristo, porque es un tema muy bonito, muy lindo y muy profundo para nuestros amigos televidentes. Sí, por favor, nos gustaría mucho que otros lo pudieran escuchar y pudieran ser bendecidos por esta letra de un himno tan antiguo y tradicional que nunca pasa de moda. Sí. Bueno, lo tradicional nunca pasa de moda, porque la palabra de Dios no pasa de moda. La palabra del Señor es siempre igual, la misma. Por eso que Jesús dijo en el capítulo 24 de Mateo, verso 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que Amén. confiamos en eso y podemos invitar a nuestros amigos y todos nuestros televidentes a escuchar este himno, Oh, qué amigo nos es Cristo. Es Cristo, Él llevó nuestro dolor y Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Y el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor, porque no llevamos todo a Dios en oración. Estás débil y cargado de cuidados y temor, a Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. Brazos de amor tierno, más tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo. De esta prueba nos mostró, pues para llevar consigo al culpable se humanó. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió.
Confiamos en Dios que ese himno ha tocado su corazón y usted ha hecho una decisión por Cristo. Ahora, seguimos conversando con nuestro invitado para el día de hoy, el hermano Tomás Mora Lamperein, que ahora está en Osorno. Bueno, la última vez cuando lo entrevistamos, hermano, usted venía llegando de Nepal. En el segundo Sí, programa, porque quiero invitarlo para otro programa, porque usted tiene mucho que contarnos. Ahora quiero preguntarle cómo nace la decisión vocacional a las misiones. ¿Cómo siente el llamado vocacional a las misiones? eh, bueno, el llamado del Señor está muy ligado justamente a mi conversión a temprana edad al Señor. Y el Señor me llamó siendo aún muy, muy joven, digamos, yo diría casi adolescente. Y yo tenía, no sé, 13 años o quizás algo por ahí, quizás menos. Yo diría alrededor de esa edad, como adolescente. Y fue que el Espíritu de Dios comenzó a llamarme a servir en las misiones. Siempre esa decisión, digamos, era más que un deseo, era como ya una decisión tomada de poder servir a Dios en las misiones. Y de hecho proyecté mi vida, si yo iba a estudiar una carrera, yo quería hacerlo para usarla en el ministerio, digamos, de misionero. Y fue que, pero por mucho tiempo también estuve como que dudando y tratando de escapar de Dios cuando era adolescente. No es que me hayas alejado del Señor, sino más bien del llamado de Dios a servirle. Y recuerdo que fue a la iglesia un pastor muy conocido en aquella época que Dios lo usaba mucho y pasó mucha gente al frente, recuerdo yo, a orar. Y él decía siempre, pero falta uno aquí, falta uno aquí. Y cuando pastor me veía, el Señor a ti te llamó. Siempre me decía lo mismo, el Señor a ti te llamó. Y era lo mismo que yo sentía de parte de Dios. Y eso tenía que ver también, yo diría, con la oración de mis papás, de mi mamá, porque ellos me entregaron y a todos nosotros al servicio del Señor cuando éramos pequeños, digamos, era el deseo de ellos que nosotros sirviéramos al Señor. Y este pastor me decía, Dios te llamó, y yo me arranqué de la iglesia, o sea, del momento del llamado y me fui para otro lado, me fui al baño, me fui afuera, como que arrancaba del Señor, y de pronto digo, no, no puedo arrancar al Señor si el Señor me está llamando, tengo que decidirlo. Y eso fue como un momento simbólico para mí, sencillo, pero simbólico para mí, y pasé al frente como una entrega diciendo, Señor, aquí estoy, yo te voy a servir. Y eso fue, como les digo, en una edad muy temprana, y de ahí para adelante me A los enfoqué 13 años. o A traté de los seguir 13 al años. Señor a los 13 años aproximadamente, sí, sí, sí. Y entonces, de ahí yo comencé a seguir creciendo en el Señor. Aprendí mucho de mi papá. Mi papá era un hombre que era un maestro de la Biblia y él se llamaba Aquiles Mora Bustamante, y él fue también un hombre que enseñaba muy bien la palabra del Señor. Entonces, yo aprendí mucho de él, como dicen, a los pies de Gamaliel. Ese fue como mi Gamaliel, mi propio papá. Hacía clases en institutos teológicos, en Estados Unidos también abrió muchas iglesias y ayudó a abrir algunos institutos teológicos latinos allá. Y bueno, la cosa es que yo nunca estudié, por así decirlo, en una institución teológica o misionera, pero he escrito varios libros sobre discipulado, sobre oración y otros temas, que algunos los usamos traducidos a varios idiomas en nuestro ministerio, desde ruso, inglés, urdu, telugu, hindi, idioma. Pero a lo que voy es que quizás hay personas que sienten el llamado de Dios, pero se sienten como que yo no soy capaz o yo no lo puedo hacer o quizás de dónde vengo yo. Y cuando el Señor nos llamó a nosotros, me llamó a mí, después llamó a mi hermano y decidimos formar un ministerio que se llama Macon Ministry, Ministerio de Artes y Comunicación Misionera, justamente porque usamos mucho las artes, la música y otras artes para predicar el Evangelio. Dios nos llamó a diferentes lugares
y quizás eso es lo que vamos a compartir en el próximo capítulo, pero yo creo que lo que hay que hacer, sobre todo cuando uno siente como el llamado de Dios, la vocación para servir a Dios, no hay que temer, porque hay que dar pasos de fe en esto, especialmente en la parte económica. Muchos temen el asunto económico. Yo nunca he sido como pastor, me siento más misionero. He fundado muchas iglesias, pero no he sido pastor de ninguna en particular. Fundo iglesias, ayudo a formar gente, evangelizamos, pero nunca me quedo como pastor local en un lugar. Siento que no era mi llamado para eso. Y yo tenía amigos o gente que quería servir al Señor, pero ellos se trataban de asociarse a alguna organización para tener digamos, un sueldo o algo seguro para poder ellos eh, sentirse que pueden servir a Dios, digamos, porque era su seguridad más bien su anclaje económico más que su anclaje en el servicio a Dios, en la vocación a Dios. Entonces, y muchos fallan en eso. Yo quiero instar a la gente joven principalmente que dé pasos de fe y también de convicción. Yo me acuerdo que en aquellos años nosotros queríamos entrar a alguna organización misionera, pero era muy difícil los años 80. Era muy caro, todas eran extranjeras, misiones que estaban en otros países y que venían acá, y era muy complicado poder enrolarse en una de estas y poder ser finalmente enviados por ellos. Entonces, lo que al final Dios permitió, dijimos yo, ¿por qué? Si Dios lo hace con los ingleses, con los norteamericanos, han fundado organizaciones misioneras por muchos años, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Y así fue que en fines de los años 80, fundamos Macon Ministry, una organización, suena como de por allá, del norte, Macon Ministry, pero es una sigla que significa Ministerio de Artes y Comunicación Misionera, que nació aquí en Chile. Ya estamos desde los años 90 sirviendo al Señor. Y nosotros fundamos nuestra propia organización, pequeña, pero hemos tratado de ser fiel a Dios en lo que ha puesto en nuestro corazón a hacer. Así que, una vez más, yo insto, si hay alguien que nos escucha, jóvenes principalmente, yo recuerdo en Estados Unidos estaba yo en una iglesia eh, famosa que nos invitaron, era conocida porque era de un pastor muy conocido norteamericano, John Maxwell, se llamaba él, escribió muchos libros en San Diego, California. Y me llamó la atención que cuando estábamos allí pasó al frente una pareja, pero de personas de avanzada edad. Uno puede servir al Señor hasta que con las botas puestas, ¿verdad? Morir sirviendo al Señor hasta que uno lo lleve al Señor. Pero me recuerdo que ellos decidieron servir al Señor después de jubilarse. Hay muchos que hacen eso en Estados Unidos, después deciden servir a Dios. Pero yo creo que ahora necesitamos gente joven también que se decida a servir a Dios, no después de estar 60 años trabajando, ¿verdad? Sino que antes, mucho antes, puedan entregar su vida de servicio al Señor, porque la mies es mucha, los obreros siguen siendo pocos, y ahora más que nunca el Evangelio debe ser predicado a las naciones, porque la venida de Cristo está tan cerca, y todos los acontecimientos que vemos a nuestro alrededor nos llaman a poder levantarnos y poder ir y predicar el Evangelio como nunca antes. Yo creo que tenemos que tomar la antorcha del Evangelio con más fuerza como nunca antes, creo yo, y especialmente las nuevas generaciones. En mi oración que lo hagan. Hay que orar por ellos y hay que orar porque Dios levante gente que vaya y lleve la luz de Cristo a las naciones. Amén. Hermano Tomás, damos gracias al Señor por su testimonio, porque estoy seguro que esto va a servirle de motivación a muchas personas que están ahí con nosotros en el programa, porque usted a los 13 años fue como cuando Pablo, el apóstol, dejó a su hijo espiritual Timoteo como pastor en Éfeso, Sí, para que sirviera a la iglesia en Éfeso. Pero Timoteo había recibido de su abuela y de su mamá la instrucción teológica,
O sea que ellos fueron los instructores de Timoteo. Pastor, Amén. hermano Tomás, vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una canción más y luego la reflexión de la palabra. Pero antes les dejamos invitado a todos para el próximo sábado la segunda parte con Tomás Mora Lamperein. Vamos a lo prometido. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, me da paz y da seguridad. Es tu amor que me sostiene, que me levanta, me da paz y da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, siempre tienes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy, y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, me da paz y da seguridad. Es tu amor que me sostiene, que me levanta, me da paz y da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, siempre tienes el control.
Y ahora hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios, tan importante y más aún en este tiempo final. Vamos a leer la segunda carta del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Entonces, segunda de Timoteo, capítulo 1, del verso 3 al verso 8, dice así la palabra de Dios. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hemos escuchado esta mañana a nuestro invitado a la entrevista, el hermano Tomás Mora Lamperein, que es director de una oficina de misiones. Y la verdad es que él contó en su testimonio cómo había aparecido Cristo, y la verdad es que él desde siempre venía con una enseñanza cristiana a través de sus padres. Por eso yo tengo una máxima: quien niega la historia se niega a sí mismo, porque nosotros somos parte de la historia. Entonces aquí Pablo está reconociendo en Timoteo, su hijo espiritual, que él había sido educado primero por su abuela Loida y luego por su madre Eunice. Eunice era una mujer judía y el padre de Timoteo era griego. Así que eran dos razas opuestas, pero sí era enseñanza del cristianismo, porque esta carta fue escrita más o menos por ahí por el año 67, antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Y Pablo ya había dejado a Timoteo en Éfeso como pastor para que avisara a la iglesia del tiempo que estábamos viviendo. Acuérdense que ellos estaban bajo el imperio romano, pero siempre él les alentó con su doctrina, con la enseñanza de la palabra de Dios y por supuesto una sana doctrina. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. O sea, Pablo está reconociendo aquí que él había sido instruido a los pies del gran rabino Gamaliel para poder alcanzar el conocimiento y la sabiduría que le entregó el gran rabino Gamaliel. Había dos escuelas importantes, una era Gamaliel y la otra era Gilel, y por supuesto eran opuestas entre sí. La de Gamaliel, la de Pablo, que estaba a los pies del gran rabino Gamaliel, tenía la instrucción de la sana doctrina, o sea, ellos creían en la resurrección. Los otros no creían en la resurrección, pero aquí él creía en la resurrección. Y por eso le dice aquí que da gracias a Dios, porque Dios es el que tiene el control de toda su creación, incluyendo a usted, incluyéndome a mí. Él tiene el control de toda su creación.
y ninguno viene a este mundo por casualidad. Todos venimos con un propósito y el Señor nos mandó en este tiempo para que seamos los testigos oculares de los finales tiempos. Entonces, ¿para qué? Para que afirmemos la iglesia. Y la iglesia son todos aquellos que han hecho y reconocido a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Esa es la iglesia. No es el templo donde se reúne la iglesia para adorar a Dios. En el templo se reúne la iglesia y el Señor viene a buscar la iglesia, o sea, a usted y a mí, que hemos hecho su santa, perfecta y divina voluntad. Los templos van a quedar aquí y por supuesto que van a sufrir las consecuencias de los finales tiempos, los templos. Por eso muchos en este tiempo creyentes están tratando de asistir para pagar o purgar sus pecados, el purgatorio de sus pecados, purgar sus pecados. Están asistiendo a reuniones presenciales y no saben que la reunión presencial no salva. Quien salva es la fe en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador personal. Y sigue escribiendo el apóstol Pablo aquí: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¿Por qué? Porque Timoteo, como había sido instruido, y hemos escuchado de Tomás Mora Lamperein, nuestro entrevistado de hoy día, hemos escuchado de que a los 8 años él ya hizo una decisión por Cristo, gracias a la enseñanza de sus padres, su papá y su mamá. Y claro, él es de apellido judío, su madre era judía y el padre no sabemos, pero suponemos que era latino por el apellido, Mora. Y Lamperein es un apellido judío. Por lo tanto, aquí se da la simbiosis o la sincronía de que era una madre judía y el padre griego, pero cristiano, porque Grecia es cristiana. Ahora, por supuesto que creyó, y hasta el día de hoy en las lápidas en Grecia le ponen 2 pocillos, uno para el agua y el otro para semillas, porque creen que el alma se levanta en la noche a comer. Y mentira, pero es una creencia que ellos tienen, porque el alma no se levanta a comer. El alma va, una vez que se cierran los ojos y pasa las 7 escuadras de la muerte, pasa directamente al lugar que sacó aquí en la tierra, al lugar donde es consolado por Dios y al lugar donde es atormentado, porque ahí en el tormento son los que van, los que le dieron la espalda a Dios y a Jesucristo su Hijo, porque Jesús es Dios también. Y seguimos leyendo: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Claro, Timoteo le acompañó a Silas y a Pablo en su primer viaje misionero. Usted puede ver ahí Hechos capítulo 16, verso 21, verso 1, anótelo al margen ahí por favor, Hechos 16, 1, y ahí se va a encontrar con que Timoteo acompañó a Silas y a Pablo en su viaje misionero, en su primer viaje misionero. Entonces ahí le conocieron de que él tenía una fe no fingida, sino que era espontánea, era una fe basada en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador personal. Entonces dice en el verso 4, 5,
en el 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, Pablo ungió y ordenó a Timoteo como pastor para que enseñara a la iglesia en Éfeso. Y lo dejó ahí, lo acompañó 3 años en Éfeso para que él pudiera cimentarse bien en la sana doctrina y en la enseñanza a los consiervos que él tenía por delante en la congregación. ¿Qué es lo que hacemos hoy día también? Todos los que tenemos sana doctrina vamos enseñando a nuestros hermanos y hermanas en la sana doctrina. Entonces le pide a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que está en él por la imposición de sus manos. Claro, cuando se dedica a una persona, a un pastor o a alguien que va a predicar la palabra de Dios, se le impone las manos y se le envía como consiervo a determinado lugar para que él abra obra y predique la sana doctrina, porque de eso se trata el Evangelio, las buenas nuevas que Jesús vino a predicar y enseñar. Él nos predicó y nos enseñó la sana doctrina, todas sus enseñanzas, y que son más de 600 veces que él habla del arrebatamiento. No está esa palabra en los evangelios, pero sí habla de su venida por la iglesia, por usted y por mí, porque eso es lo que le interesa a él, que usted y yo seamos salvos. Y salvo significa reconocer, internalizar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y sigue escribiendo el apóstol Pablo a su hijo Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Caramba, estos son recomendaciones muy sanas, porque dice: te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que tiene que hacer cada líder en las determinadas partes donde está. Es predicar con valentía, con fervor, con devoción el mensaje de Jesucristo, porque no es uno el que salva, sino que es el Espíritu Santo que internaliza a la persona una vez que confiesa con sus labios a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal. Entonces vamos a ir al último versículo. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Predicando la buena y la sana doctrina, nosotros vamos a alcanzar la misericordia, el perdón de los pecados, ser lavados con la sangre que Jesús derramó en el madero de la cruz por usted y por mí, porque el Señor es fiel y verdadero. Él pagó por usted y por mí con su sangre, que es lo más preciado que la persona tiene, porque él, acuérdense, cuando estaba orando en el Getsemaní, dijo: papá, si es posible, pase de mí esta copa. No quería beberla, por supuesto, nadie quiere morir por un injusto. Y pero el Señor Jesús le dijo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, él fue obediente hasta la muerte, y como dice el apóstol Pablo, este mismo que estamos recordando ahora, cuando le escribe esta carta, la segunda epístola a Timoteo,
a su hijo espiritual que había dejado como pastor en Éfeso. Ahora es Turquía eso. Entonces le dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Pablo dice, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, atroz, terrible, inhumana, porque ahí se sacrificaba solamente a los malhechores como una forma de amedrentar al resto de la gente, y esa era una de las estrategias que tenía el Imperio Romano. Pero usted me dirá, pastor, ¿cómo recibo y cómo internalizo a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal? Pues es muy fácil. En esta mañana, ahí donde está, en la intimidad de su hogar o donde quiera que esté, en una cárcel, en un hospital, en una clínica, o postrado en cama o en una silla de ruedas, usted puede cerrar sus ojos y repetir conmigo la siguiente oración. Cierre sus ojos y ore conmigo. Padre Celestial, le doy gracias esta mañana porque usted, Señor, ha permitido que escuche este mensaje y, Señor, reconozco que soy un pecador o pecadora, que he vivido de espaldas a Dios y a su Hijo Jesucristo, pero en esta mañana me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados y le ruego, Padre Celestial, que me reciba como su hijo o su hija. Escriba mi nombre en el libro de la vida y le ruego, Padre Celestial, que me reciba en esta mañana como su hijo o su hija, porque yo abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si usted oró creyendo en su corazón lo que sus labios iban pronunciando, pues ya su nombre está escrito en el libro de la vida. Y cuando el Señor venga por su iglesia, usted, yo y todos los creyentes seremos arrebatados para ir a morar con Él eternamente y para siempre. Mientras tanto, si Él no ha regresado todavía, nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice. Oh, yeah. He cambiado de actitud cuando supe que en la cruz hubo un hombre que no merecía morir, pero fue por mí y pagó. Ese hombre se llama Jesús, en su cuerpo cargó el dolor de unos clavos que le traspasaron sus pies y sus manos sin compasión. Tú eres la vida y la verdad, y cada día hazme recordar. Por si acaso se me olvida, ven y dame la respuesta, esa que siempre contestas cuando pierdo mi valor. Si acaso
acaso se me olvida? Ven y dame la respuesta, esa que siempre contestas cuando pierdo mi valor. Si acaso se me olvida que tú amas sin medida, ilumíname la mente, revela tu corazón para encontrar tu amor. Tu amor no tiene precio. Tu amor no tiene precio. Tu amor es divino, inmensamente genuino, me satisface y me hace entender que no pueden mis faltas quitar valor a mi vida. Yo tengo tu amor, pues eres tú mi norte, siempre mi soporte. Más de 2000 años aumentando tu amor, me cubres con tu sangre. No puedo olvidarme de lo que por mí hiciste en la cruz, pero por si acaso se me olvida, ven y dame la respuesta, esa que siempre contestas cuando pierdo mi valor. Si acaso se me olvida que tú amas sin medida, ilumíname la mente, revela tu corazón para encontrar tu amor. Tu amor no tiene precio. Tu amor no tiene precio. Funky y el Khalil, esto es Panorama, mi compañía de yo señor del día. Oh, no. Yeah. He cambiado de actitud cuando supe que en la cruz hubo un hombre que no merecía morir, pero fue por mí y pagó. Ese hombre se llama